A lo largo de la historia, han existido enigmas que desafían las leyes de la lógica, los límites de la ciencia y la memoria oficial de la humanidad. Casos enterrados en documentos olvidados, sucesos registrados pero nunca explicados, objetos que no deberían existir y desapariciones que jamás recibieron respuesta. En este video te revelaré 5 misterios reales, documentados y sin embargo profundamente inexplicables. Desde un objeto que parece observarnos desde el espacio desde hace miles de años hasta una conspiración gubernamental que, si hubiera ocurrido, habría cambiado el rumbo de la historia moderna. Desde una desaparición aérea que sigue atormentando a la aviación internacional hasta un hotel donde la muerte parece hospedarse noche tras noche. Nada de lo que estás a punto de escuchar es ficción, todo tiene su registro, su expediente, su testimonio. Pero lo inquietante es lo que falta, la verdad. ¿Por qué se ocultan estos hechos? ¿Quién decide lo que se recuerda y lo que se borra? ¿Y si la historia que conocemos no es más que una versión oficial, cuidadosamente editada? Prepárate porque a partir de este momento, cada misterio abrirá una puerta a lo desconocido. Y al final, tal vez veas la realidad con otros ojos. Desde hace más de 6 décadas, un extraño objeto orbita la Tierra. No emite señales reconocibles, no forma parte de ningún programa espacial conocido y, sin embargo, ha sido observado por astronautas, registrado por radares y captado por telescopios. Se le conoce como el satélite Caballero Negro y su existencia desafía todo lo que creemos saber sobre el espacio, la tecnología y nuestra propia historia. Todo comenzó en el año 1954, cuando varios astrónomos estadounidenses detectaron un objeto misterioso en órbita polar. Lo más desconcertante, en aquel año ni Estados Unidos ni la Unión Soviética poseían tecnología capaz de mantener un satélite en ese tipo de trayectoria. El primer satélite artificial de la historia, el Sputnik, no sería lanzado sino hasta 1957. Entonces, ¿qué era lo que ya orbitaba la Tierra 3 años antes? El objeto fue reportado por diversos medios, incluido el periódico St. Louis Dispatch, que lo llamó un cuerpo extraño que cruza los cielos sin origen ni propósito claro. En un principio, se pensó que podía tratarse de un satélite espía soviético, pero pronto se descartó esa posibilidad. Su órbita era errática, su velocidad irregular y parecía desafiar las leyes físicas conocidas. Con el paso del tiempo, las observaciones del Caballero Negro se multiplicaron. En 1960, un radar militar de los Estados Unidos detectó un objeto oscuro sobrevolando el hemisferio norte varias veces al día. Fue clasificado como un satélite no autorizado y durante semanas el Pentágono intentó rastrearlo sin éxito. Nadie sabía qué era, de dónde venía o qué estaba haciendo allí arriba. Pero lo más inquietante estaba aún por llegar. En 1899, casi 6 décadas antes de estas observaciones, el inventor Nikola Tesla afirmó haber recibido señales del espacio exterior mientras experimentaba con su transmisor de Colorado Springs. Tesla describió impulsos regulares, artificiales, que no coincidían con ningún fenómeno natural conocido. Afirmó que las señales eran de origen inteligente y provenían de más allá de nuestro mundo. En retrospectiva, algunos teóricos afirman que Tesla pudo haber captado una emisión del satélite Caballero Negro, lo que implicaría que el objeto ha estado orbitando la Tierra desde el siglo XIX o incluso antes. Pero hay más. Durante la misión STS-88 del transbordador espacial Endeavour, en diciembre de 1998, los astronautas tomaron varias fotografías de un objeto oscuro, asimétrico y flotante en la órbita baja de la Tierra. Las imágenes fueron liberadas por la NASA, pero sin explicación oficial. Las formas del objeto no coincidían con ningún satélite conocido, ni con basura espacial. Su contorno era irregular, casi alienígena, y su superficie parecía absorber más luz de la que reflejaba. Internautas y teóricos del misterio rápidamente lo asociaron con el Caballero Negro. Las imágenes circularon por foros, documentales y publicaciones especializadas. Algunos ingenieros de la NASA intentaron restar importancia, afirmando que se trataba de una manta térmica perdida durante una caminata espacial. Sin embargo, expertos en aerodinámica espacial señalaron que una manta no puede mantener una trayectoria orbital por tanto tiempo
ni adoptar la posición estable que mostraban las fotografías. Y entonces surgió otra pista aún más desconcertante. El astrónomo escocés Duncan Lunan, en la década de 1970, analizó extrañas señales de radio conocidas como ecos retardados, captadas desde la década de los años 20. A través de un complejo sistema de decodificación, Lunan afirmó que esos ecos podrían contener un mensaje codificado proveniente de una sonda alienígena. Según su interpretación, el mensaje decía lo siguiente: procedemos del sistema estelar Epsilon Bootis. Hemos estado observando su planeta durante más de 13.000 años. El mensaje parecía haber sido emitido desde una posición orbital alrededor de la Tierra. Muchos vincularon inmediatamente ese mensaje con el satélite Caballero Negro. Si esta teoría es cierta, estaríamos hablando de una sonda alienígena de 13 milenios de antigüedad, orbitando nuestro mundo desde los albores de la civilización humana. Esto encajaría con antiguos relatos mitológicos que hablan de dioses descendiendo de las estrellas, de vigilantes celestiales y de seres que enseñaron a la humanidad conocimientos avanzados. ¿Y si esas leyendas no fueran meros mitos, sino ecos distorsionados de encuentros reales con entidades no humanas, observándonos desde arriba? En los últimos años, la presencia del Caballero Negro ha sido tema de documentales, investigaciones independientes y teorías conspirativas. Sin embargo, las agencias espaciales evitan referirse directamente a él. Cuando se les pregunta por el objeto captado por el Endeavour, simplemente lo califican como restos espaciales sin importancia. Pero si es solo basura espacial, ¿por qué sigue allí décadas después? ¿Por qué se mueve en una órbita controlada en lugar de desintegrarse en la atmósfera como cualquier otro desecho? ¿Y por qué existen registros de su presencia antes incluso del inicio de la era espacial? Algunos investigadores han propuesto una hipótesis aún más inquietante. El satélite Caballero Negro podría no ser una sonda pasiva, sino un dispositivo de vigilancia. Un artefacto que monitorea los avances de nuestra civilización, nuestro desarrollo tecnológico e incluso nuestra capacidad para detectar su presencia. ¿Y si no estamos solos y nunca lo estuvimos? ¿Y si el cielo nocturno, aparentemente vacío, ha estado siendo observado desde las sombras por inteligencias que no desean interferir aún? Esta idea no es nueva. El físico Ronald Bracewell, de la Universidad de Stanford, propuso en 1960 que si una civilización extraterrestre quisiera vigilar mundos distantes, podría enviar sondas automáticas de largo alcance que orbiten silenciosamente los planetas objetivo. Estas sondas, según su teoría, serían invisibles, no emitirían señales abiertamente y podrían transmitir sus observaciones solo cuando detectaran señales de inteligencia. El Caballero Negro, entonces, podría ser exactamente eso, una sonda Bracewell, un testigo silencioso, esperando el momento oportuno. Y si eso es cierto, otra pregunta se vuelve inevitable. ¿Está enviando informes a alguien? A día de hoy, el satélite Caballero Negro sigue sin ser identificado oficialmente. Aparece y desaparece en los registros orbitales. A veces es visible en el radar, otras veces no. Se le ha intentado rastrear con telescopios de alta precisión, pero nunca se mantiene estable por mucho tiempo. Es como si supiera cuándo lo observan. Algunos aseguran que ya no está allí, que se marchó. Otros creen que aún permanece en la sombra, esperando. Y unos pocos, los más osados, afirman que no es uno, sino muchos. Quizás el Caballero Negro sea solo una de varias sondas antiguas esparcidas por el universo, cada una observando una civilización distinta, recopilando información y decidiendo cuándo actuar. ¿Y tú? La próxima vez que mires al cielo nocturno, ¿estarás seguro de que no hay algo observándote también? En los rincones más oscuros de la historia moderna existen documentos que no deberían haber visto la luz. Planes redactados por hombres poderosos, sellados con firmas oficiales y ocultos por décadas con el único propósito de proteger una mentira. Uno de esos documentos lleva un nombre frío, burocrático, pero detrás de él se esconde una de las conspiraciones más escalofriantes jamás concebidas, la Operación Northwoods. Corría el año 1962. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban al borde de la guerra nuclear.
Cuba, bajo el mando de Fidel Castro, se había convertido en un símbolo del comunismo en el hemisferio occidental y en una amenaza directa para Washington. Las tensiones estaban en su punto más alto, y el gobierno estadounidense buscaba desesperadamente una excusa para intervenir militarmente en la isla. Fue entonces cuando los jefes del Estado Mayor Conjunto, la cúpula militar más poderosa del país, redactaron una propuesta destinada al secretario de Defensa. El plan era audaz, extremo y completamente ilegal. Su objetivo, crear un pretexto para iniciar una guerra contra Cuba. Pero la forma en que planeaban hacerlo es lo que lo convierte en uno de los misterios más inquietantes de la historia moderna. El documento proponía una serie de ataques de falsa bandera, es decir, actos violentos ejecutados por el propio gobierno estadounidense, pero disfrazados como agresiones cubanas. El memorando incluía detalles escalofriantes: atentados en ciudades estadounidenses, explosiones de barcos, sabotajes, secuestros de aviones y asesinatos, todo con el fin de manipular a la opinión pública y obtener el respaldo para una intervención militar. Uno de los apartados más impactantes proponía simular el derribo de un avión civil lleno de pasajeros ficticios. El plan detallaba cómo se sustituiría el avión por una réplica no tripulada, cómo se cambiarían los pasajeros por actores o incluso cadáveres, y cómo se manipularían las comunicaciones para culpar al gobierno cubano. Otro apartado sugería organizar ataques con bombas en Miami, Washington y otras ciudades importantes, dirigidos contra inmigrantes cubanos o instalaciones militares, todo bajo la falsa autoría del régimen castrista. El nivel de frialdad y cálculo en el documento es perturbador. Cada paso estaba diseñado para que el pueblo estadounidense sintiera ira, miedo y sed de venganza. La idea no era simplemente crear un conflicto, era controlar completamente la narrativa pública, utilizando los medios de comunicación como herramienta de manipulación masiva. El plan fue presentado oficialmente al entonces secretario de Defensa, Robert McNamara, y tenía el respaldo del general Lyman Lemnitzer, jefe del Estado Mayor Conjunto. Afortunadamente, y esto es clave, el presidente John F. Kennedy lo rechazó rotundamente. La propuesta fue archivada. Lemnitzer fue relevado de su cargo meses después y la operación Northwoods quedó enterrada. Durante décadas, este plan fue considerado una leyenda urbana. Nadie fuera del círculo interno del Pentágono sabía de su existencia, hasta que en el año 1997, el periodista James Bamford accedió a los documentos desclasificados a través de la Ley de Libertad de Información. El plan era real, las firmas eran auténticas y el horror que contenía era incuestionable. Desde su publicación, la Operación Northwoods ha generado cientos de teorías y debates. Muchos creen que si ese plan fue propuesto y redactado con tanta frialdad, otros similares pudieron haber sido ejecutados en secreto. Algunos investigadores sostienen que ciertos eventos históricos podrían haber seguido la misma lógica: provocar una tragedia, controlar la narrativa y utilizar el dolor colectivo para justificar decisiones geopolíticas. Pero Northwoods es diferente a las teorías comunes, porque está documentado. Es una conspiración oficial, no una hipótesis. Está firmado por los más altos mandos militares de los Estados Unidos y revela hasta dónde estaban dispuestos a llegar, no para proteger al país, sino para justificar una guerra deseada. Este descubrimiento sacudió la confianza de muchos ciudadanos. ¿Cómo es posible que se haya considerado ejecutar actos de terrorismo en suelo propio? ¿Qué clase de líderes serían capaces de sacrificar inocentes por conveniencia política? La respuesta puede encontrarse en el frío pragmatismo de la geopolítica. En los pasillos del poder, la moral y la ética suelen ser obstáculos incómodos. Algunos teóricos, tras conocer Northwoods, han comenzado a reinterpretar ciertos eventos del siglo XX. Uno de los más citados es el incidente del Golfo de Tonkin en 1964, que llevó a la intervención directa de Estados Unidos en Vietnam. Años después, se supo que los ataques contra barcos estadounidenses fueron exagerados o incluso inventados. ¿Fue una repetición de Northwoods con un nuevo nombre? Otros señalan los atentados del 11 de septiembre de 2001 como un evento que, según algunas teorías, habría seguido un esquema similar. Un acto terrorista de gran magnitud,
una narrativa inmediata construida por los medios y una intervención militar justificada por la indignación pública. Aunque esta teoría ha sido ampliamente debatida y rechazada por expertos oficiales, el simple hecho de que Northwoods haya existido alimenta la desconfianza. La verdadera pregunta que deja este misterio es: ¿cuántas veces ha sucedido algo similar sin que lo sepamos? ¿Qué otros planes, similares o peores, permanecen aún clasificados, escondidos tras sellos oficiales, bajo bóvedas en Langley o en los archivos del Pentágono? La existencia de Northwoods nos obliga a replantearnos la confianza en los gobiernos, la transparencia en la toma de decisiones y la facilidad con la que se puede manipular a sociedades enteras con una sola noticia, un solo ataque, una sola imagen. Lo más perturbador es que no hay castigo para quienes diseñaron este plan. No hubo juicios, no hubo renuncias públicas, solo un archivo sellado y el paso del tiempo. Hoy, los documentos están disponibles en línea. Pueden leerse palabra por palabra. Se pueden ver los sellos, las firmas y las instrucciones. No son teorías, son evidencia. Y eso nos lleva al verdadero centro del misterio. ¿Quién vigila a los que están en el poder? Porque si un país democrático, supuestamente protector de los derechos humanos, puede contemplar matar a sus propios ciudadanos para justificar una guerra, ¿qué no podrá hacer un gobierno autoritario o corrupto? La operación Northwoods es la prueba de que los complots pueden ser reales, que la maquinaria del poder puede volverse en contra de su propio pueblo y que la verdad más aterradora no siempre se esconde. A veces está en papel, bajo el polvo, esperando que alguien la lea. Este no es solo un documento del pasado, es una advertencia para el presente y quizás para el futuro. En el corazón del centro de Los Ángeles, entre calles desgastadas por el tiempo y la sombra persistente del distrito de Skid Row, se levanta una estructura tan común como siniestra, el Hotel Cecil. Desde afuera parece solo otro edificio viejo de ciudad, pero cruzar sus puertas es adentrarse en uno de los sitios más oscuros de la historia moderna. Un lugar donde la muerte no solo ha pasado, sino que, según algunos, vive allí. Inaugurado en el año 1924, el Hotel Cecil fue concebido como un alojamiento de lujo. Su diseño Art Deco y su ubicación privilegiada lo convirtieron rápidamente en un símbolo del progreso angelino. Pero esa gloria fue efímera. La Gran Depresión golpeó duramente la zona y el hotel se vio rodeado por pobreza, crimen y decadencia. Con el tiempo su reputación se transformó. El Cecil dejó de ser un hotel elegante y pasó a ser conocido como el albergue de la muerte. A lo largo de casi un siglo, el Hotel Cecil ha sido escenario de más de 60 muertes documentadas. Su historial incluye suicidios, sobredosis, asesinatos, desapariciones y hasta fenómenos paranormales. Pero lo más perturbador no es la cantidad, sino el patrón oscuro que parece envolverlo. Uno de los casos más infames sucedió en 1931. Un huésped llamado W.K. Norton fue hallado sin vida en su habitación tras ingerir veneno. En los años siguientes otros harían lo mismo: saltar desde las ventanas, ahorcarse en los armarios, beber sustancias tóxicas. Los empleados comenzaron a llamarlo en voz baja el edificio maldito. Pero todo se tornó aún más macabro cuando, en la década de 1980, se descubrió que uno de los asesinos seriales más sádicos de la historia se había alojado allí. Se trataba de Richard Ramírez, conocido como el Night Stalker. Durante el verano de 1985, Ramírez aterrorizó el sur de California cometiendo una serie de asesinatos y violaciones. Cuando no estaba matando, regresaba al Hotel Cecil. Subía las escaleras por la parte trasera, completamente cubierto de sangre, y nadie decía una palabra. Allí, en una de sus habitaciones, dormía como si nada. Años después, otro asesino, Jack Unterweger, también se alojaría en el Cecil mientras asesinaba a trabajadoras sexuales en Los Ángeles. Su elección no fue casual. Unterweger era un obsesivo de los crímenes de Ramírez y eligió el mismo hotel como tributo macabro. El lugar parecía atraer la oscuridad, pero nada se compara con el caso de Elisa Lam, el misterio que volvió al Hotel Cecil viral en todo el mundo. En enero del año 2013, Elisa, una estudiante canadiense de 21 años, se registró en el hotel durante un viaje por California. Viajaba sola.
Escribía un blog personal y parecía emocionalmente inestable, aunque sin antecedentes peligrosos. Durante varios días, su comportamiento fue errático y los empleados la cambiaron de habitación tras recibir quejas de otros huéspedes. Y entonces, desapareció. Las autoridades comenzaron la búsqueda. No había señales de violencia. No se registró su salida. Pasaron días sin rastro alguno, hasta que en un último intento, la policía publicó un video captado por la cámara de seguridad del ascensor del hotel. Lo que mostraba era simplemente inquietante. En las imágenes se ve a Elisa entrando al ascensor. Pulsa varios botones de forma caótica. Mira hacia afuera con evidente pánico. Se esconde en una esquina, luego sale al pasillo, hace gestos extraños con las manos, como si estuviera hablando o defendiéndose de algo invisible. Luego, desaparece del cuadro. Nunca más se le ve con vida. El video se volvió viral en Internet. Millones de personas lo analizaron cuadro por cuadro, intentando encontrar una explicación lógica. Algunos dijeron que sufría un episodio psicótico. Otros juraron ver una sombra detrás de ella. Algunos más afirmaron que el elevador parecía funcionar de forma anómala, como si algo o alguien lo hubiera manipulado. Pero lo más espeluznante vendría después. Semanas más tarde, los huéspedes comenzaron a quejarse del agua del hotel. Salía oscura, con olor extraño, de sabor repulsivo. Al revisar los tanques en la azotea, los empleados encontraron el cadáver desnudo de Elisa Lam flotando dentro de uno de ellos. El acceso a esos tanques era complicado. Había que subir por una escalera de emergencia, abrir una puerta con alarma, escalar otra plataforma y levantar una pesada tapa metálica. Todo esto sin ser visto, sin dejar rastros y sin explicación. El informe forense dictaminó que no había signos de violencia. La muerte fue clasificada como accidental por ahogamiento. Sin embargo, muchas preguntas quedaron sin respuesta. ¿Cómo llegó Elisa hasta allí sin que nadie la viera? ¿Por qué no hay registros en las cámaras de seguridad del piso superior? ¿Quién cerró la tapa del tanque desde fuera? ¿Y con qué estaba interactuando en el ascensor? Para muchos, la respuesta es más inquietante que cualquier teoría lógica. Algunos creen que Elisa fue víctima de una presencia oscura que habita el hotel. Otros hablan de experimentos de control mental, de posesiones, incluso de portales interdimensionales. Elisa no es la única. En 1947, el cuerpo de Elizabeth Short, conocida como la Dalia Negra, fue encontrado brutalmente mutilado a solo cuadras del Cecil. Aunque oficialmente nunca se probó que se hospedara allí, muchos investigadores independientes la vinculan al hotel. ¿Coincidencia o patrón? Hoy el Hotel Cecil sigue en pie, ha cambiado de nombre, ha sido remodelado y se ha intentado limpiar su reputación, pero la energía del lugar permanece. Hay quienes aseguran que al entrar se siente una presión en el pecho, un susurro en los pasillos, ecos que no pertenecen a este tiempo. Equipos de investigación paranormal han reportado fallas en los equipos, grabaciones extrañas y voces incorpóreas. Algunos aseguran haber captado lamentos, otros gritos. Y más de un testigo afirma haber visto figuras oscuras paradas al final del pasillo, que desaparecen al ser observadas. El Hotel Cecil no es simplemente un edificio, es una entidad. Un vórtice de tragedia, locura y desesperación. Un lugar que, por razones que aún no comprendemos, alberga lo peor del alma humana y algo más. El Hotel Cecil ha sido testigo de más muertes que muchos hospitales. Ha albergado asesinos, víctimas, fantasmas y secretos. Algunos dirán que es solo una coincidencia, una mala racha, un lugar abandonado por la suerte. Pero otros saben que no todos los lugares son iguales. Hay sitios que guardan memorias, energías, ecos de sufrimiento que se niegan a desaparecer. Y tal vez el Hotel Cecil no solo guarda esos ecos, tal vez los alimenta. En medio del árido desierto de Nevada, entre formaciones rocosas rojizas y una calma que raya en lo sobrenatural, existe una caverna que ha desafiado las versiones oficiales de la historia americana. Una cueva envuelta en leyendas ancestrales, descubrimientos arqueológicos inquietantes y un velo de silencio que aún persiste más de un siglo después. Se trata de la enigmática cueva de Lovelock, también conocida como la Cueva de los Gigantes. Según los indígenas Paiute, quienes habitaron esta región mucho antes de la llegada de los colonos europeos, esta cueva fue el refugio y tumba
de una raza de gigantes pelirrojos conocidos como los CTK. Estas criaturas eran descritas como enormes, violentas y caníbales. Su altura superaba los 3 metros y se dice que secuestraban miembros de las tribus locales para devorarlos. Durante generaciones, estas historias se transmitieron oralmente, consideradas por los académicos como simples mitos tribales. Sin embargo, todo cambió en el año 1911, cuando un grupo de mineros comenzó a extraer guano, excremento de murciélago, de aquella cueva para usarlo como fertilizante. Lo que encontraron bajo las capas de excremento no fue solo tierra, era historia, y quizás algo más. Los mineros hallaron restos humanos, herramientas de piedra, sandalias enormes, de casi 40 centímetros de largo, y fragmentos de esqueletos. Alarmados por la magnitud del hallazgo, las autoridades locales informaron al Smithsonian Institution, que pronto envió arqueólogos al sitio. La cueva fue declarada zona de excavación y durante años los investigadores extrajeron más de 10.000 artefactos. Pero lo que más llamó la atención de los trabajadores y algunos arqueólogos independientes fueron los restos óseos desproporcionadamente grandes. Se hablaba de fémures de casi 1 metro, cráneos gigantescos y cabellos rojizos aún conservados en algunas momias. Algunos de estos huesos, según los testimonios de quienes los vieron, pertenecían a seres de más de 2,5 metros de altura. ¿Era posible que las leyendas de los Paiute fueran algo más que folclore? ¿Acaso estos gigantes caníbales fueron reales? Aquí es donde el misterio se intensifica. Poco después del descubrimiento, muchos de los huesos desaparecieron misteriosamente. El Smithsonian reconoció la existencia de excavaciones, pero negó públicamente haber encontrado restos de gigantes. Varios investigadores que intentaron acceder a los registros originales se toparon con archivos clasificados, documentos faltantes o respuestas ambiguas. Para algunos, esto fue la prueba definitiva de un encubrimiento arqueológico a gran escala. David Hatcher Childress, investigador y autor de varios libros sobre arqueología prohibida, ha señalado que este no es un caso aislado. Según su investigación, existen más de 20 casos documentados en los Estados Unidos donde se reportaron esqueletos gigantes y en todos ellos los restos fueron confiscados o desaparecieron misteriosamente, casi siempre bajo la custodia del Smithsonian o agencias gubernamentales. En el caso de Lovelock, además de los huesos, se encontraron artefactos sumamente avanzados para la época precolombina. Cuerdas trenzadas, herramientas de cobre, tejidos finos y restos de una embarcación primitiva. Algunos artefactos parecían no encajar con ninguna cultura indígena conocida. Una de las piezas más desconcertantes era una cabeza de muñeco tallada de rasgos caucásicos con una extraña inscripción en su base. Nadie pudo descifrarla. Los Paiute relatan que tras años de ataques y asesinatos, sus antepasados decidieron exterminar a los gigantes. Los acorralaron en la cueva, los bloquearon desde el exterior y les prendieron fuego. Dicen que los gritos de los CTK se escucharon durante días. Cuando por fin se extinguieron, la entrada fue sellada. Curiosamente, durante la excavación arqueológica se encontraron capas gruesas de carbón y señales de incendio intenso, tal como describía la leyenda. Los restos carbonizados coincidían con un fuego prolongado en la entrada. ¿Era esta la prueba tangible de una guerra prehistórica entre humanos y otra especie? A pesar de estos hallazgos, la cueva fue cerrada al público durante décadas y hoy en día solo se permite el acceso bajo condiciones estrictas. Buena parte de los artefactos hallados fueron retirados y se desconoce su paradero exacto. Algunos pocos están en museos locales sin mayor relevancia, etiquetados como objetos nativos de uso cotidiano. Pero los testimonios continúan. Varios visitantes actuales afirman sentir una extraña energía al entrar. Algunos han reportado fallos electrónicos, cámaras que se apagan sin razón o sonidos inexplicables en lo profundo de la cueva. Hay quienes aseguran haber visto sombras que se mueven entre las grietas o susurros en un idioma desconocido cuando el viento atraviesa la entrada. Teóricos de la conspiración sugieren que la razón por la que se ocultan estos descubrimientos
es porque cambiarían completamente nuestra comprensión de la historia humana. Si existieron gigantes en América antes de las culturas indígenas conocidas, si coexistieron con humanos y si poseían tecnología o comportamientos complejos, entonces toda la cronología aceptada tendría que reescribirse. Otros van más allá. Algunos afirman que estos gigantes no eran humanos, sino seres de origen extraterrestre, descendientes de una civilización anterior, quizás atlante o incluso interplanetaria. Esta teoría se refuerza con relatos de otras culturas del mundo. Los Nefilim de la Biblia, los gigantes del Mahabharata hindú o los titanes de la mitología griega. ¿Y si todas esas leyendas son distintas formas de contar la misma verdad? Existen incluso reportes más recientes, de los años 90 y 2000, que aseguran que exploradores clandestinos encontraron cámaras ocultas aún más profundas en Lovelock, donde había restos humanos apilados, símbolos en las paredes y pasajes bloqueados por rocas perfectamente talladas. Estos informes nunca han sido confirmados oficialmente, pero reaparecen en foros, libros prohibidos y entrevistas independientes. El misterio de la cueva de Lovelock no solo es arqueológico, es existencial. Nos obliga a preguntarnos, ¿somos realmente los primeros? ¿O somos la consecuencia de algo que vino antes y fue borrado? ¿Por qué se insiste en ocultar pruebas físicas que confirmarían estas leyendas? ¿A quién le conviene que no sepamos que, en algún momento del pasado, otra especie habitó el continente americano? La cueva de Lovelock sigue allí, silenciosa, testigo mudo de una historia prohibida. Puede que sus secretos jamás se revelen por completo. O quizás, algún día, una nueva excavación arroje la pieza que falta. Un hueso, un símbolo, un nombre. Pero mientras tanto, la leyenda continúa. Los gigantes pelirrojos, los Sitekaj, siguen vivos en la memoria de quienes escucharon la historia en voz de los ancianos Paiute. Y aunque la ciencia oficial cierre los ojos, la Tierra no olvida. La madrugada del 8 de marzo del año 2014, un avión comercial de la aerolínea Malaysia Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur rumbo a Pekín. A bordo del vuelo MH370 viajaban 239 pasajeros, acompañados por 12 miembros de la tripulación. Entre ellos había familias, turistas, empresarios, científicos, incluso un grupo de artistas chinos que regresaban de una exposición en Malasia. El despegue fue normal. El clima era favorable. La comunicación con la torre de control fluía sin problemas. A la 1:19 de la mañana, el piloto pronunció su último mensaje. Buenas noches, Malaysia 370, y luego el avión desapareció, literalmente. Lo que ocurrió después es uno de los enigmas más desconcertantes de la aviación moderna. El vuelo MH370 no emitió señales de emergencia, no hubo llamadas de auxilio ni rastros inmediatos. A los pocos minutos, el avión se desvaneció de los radares civiles. No fue hasta más tarde que se reveló que los radares militares detectaron que el avión había desviado su rumbo, realizando un giro brusco hacia el suroeste, cruzando la península de Malaca. A partir de ese momento, la historia se vuelve confusa, contradictoria, sospechosa. Las autoridades malasias esperaron más de 5 horas para emitir una alerta. La búsqueda inicial se centró en el mar de China Meridional. Sin embargo, los datos satelitales, analizados por la empresa británica Inmarsat, revelaron algo mucho más perturbador. El avión continuó volando durante casi 7 horas después de perder el contacto. El MH370 se adentró en el Océano Índico, alejándose de cualquier ruta comercial sin identificarse, sin enviar señales. Su última huella electrónica quedó registrada al sur del océano, en una región deshabitada, remota y profunda. Lo que siguió fue una de las operaciones de búsqueda más costosas y extensas de la historia. Se invirtieron cientos de millones de dólares, participaron más de 26 países y se recorrieron millones de kilómetros cuadrados de océano. Pero no se encontró nada, al menos al principio. ¿Cómo puede desaparecer completamente un avión comercial en pleno siglo XXI? Esta pregunta se convirtió en una obsesión mundial. Las familias exigían respuestas, los expertos en aviación estaban perplejos, y mientras tanto comenzaron a surgir teorías que desafiaban la lógica y la credibilidad oficial.
Una de las primeras especulaciones apuntó al piloto Zaharie Ahmad Shah. Algunos informes sugerían que podría haber ejecutado un suicidio planificado, desviando el avión deliberadamente hacia el océano. Otros dijeron que estaba emocionalmente inestable, aunque esto fue negado por sus allegados. Sin embargo, los datos no encajaban del todo. La trayectoria de vuelo era demasiado precisa, demasiado prolongada. Exigía un conocimiento técnico avanzado, maniobras complejas y una resistencia emocional inquietante. ¿Sería posible que alguien mantuviera un avión en el aire durante tantas horas sin dejar rastros? Otra teoría señala un posible secuestro electrónico. Según esta hipótesis, el avión pudo haber sido intervenido remotamente mediante un software secreto, deshabilitando los controles desde tierra o incluso desde otro avión. Este escenario ha sido planteado por exagentes de inteligencia que afirman que existen tecnologías militares capaces de tomar el control de aeronaves modernas. Si eso fuera cierto, ¿quién tendría el poder de ejecutar algo así? ¿Y por qué? Con el paso del tiempo, aparecieron fragmentos del avión en las costas de África, en la isla de la Reunión y otras zonas del Océano Índico. Se confirmó que pertenecían al MH370. Sin embargo, ninguna de las piezas reveló información concluyente sobre qué causó la desaparición. El cuerpo principal del avión, la cabina, las cajas negras, nunca han sido encontrados. El hecho de que el transpondedor y los sistemas de comunicación hayan sido apagados manualmente al mismo tiempo refuerza la sospecha de una acción deliberada desde dentro. Pero también surgieron versiones que hablaban de una falla técnica simultánea, algo improbable pero no imposible. Y luego están los datos ocultos. Algunos investigadores independientes revelaron que la CIA y la NSA, las agencias de inteligencia de Estados Unidos, habrían tenido conocimiento de la ruta del MH370 mucho antes de lo que se hizo público. Incluso hay quienes afirman que un satélite espía estadounidense captó imágenes térmicas del avión sobre el Índico, pero que estos datos han sido clasificados por razones de seguridad nacional. ¿Acaso el avión fue derribado por error? ¿O contenía algo o alguien que no debía llegar a su destino? Otra teoría explosiva sugiere que el vuelo transportaba carga tecnológica sensible, vinculada a empresas de defensa o a patentes aeroespaciales. De hecho, entre los pasajeros había empleados de Freescale Semiconductor, una empresa con contratos militares. Según esta versión, había intereses económicos y geopolíticos en que el avión nunca llegara a tierra firme. Y no faltan las interpretaciones más extremas, desde portales electromagnéticos hasta abducción extraterrestre. Algunos aseguran que el avión fue llevado a una base secreta, como Diego García, un atolón bajo control militar de los Estados Unidos. Las autoridades han negado categóricamente esta posibilidad, pero el misterio persiste. Lo cierto es que el MH370 no desapareció en un vacío. Desapareció en un mundo hiperconectado, rodeado de satélites, radares y sensores. Y aún así, se desvaneció. Las familias de las víctimas aún claman por respuestas. Han pasado más de 10 años y no hay cuerpo, ni tumba, ni verdad. Solo teorías, silencio y un vacío imposible de llenar. 5 misterios. 5 puertas abiertas hacia lo inexplicable, desde satélites que vigilan desde la sombra, hasta razas de gigantes enterradas bajo la arena del desierto, desde conspiraciones escritas en papel oficial hasta aviones que desaparecen del cielo sin dejar rastro. Y todos tienen algo en común. Nos desafían. Desafían lo que creemos saber del mundo. Desafían la historia que nos contaron y, sobre todo, desafían nuestra percepción de la realidad. ¿Y si lo imposible no es tal? ¿Y si, en algún nivel, estas piezas forman parte de un rompecabezas mayor que aún no podemos ver completo? A veces los secretos no están escondidos, están frente a nosotros disfrazados de hechos cotidianos, archivados, olvidados, enterrados por el tiempo o silenciados por conveniencia. Pero siguen allí, esperando que alguien se atreva a mirar más allá de lo evidente, porque en cada teoría, cada desaparición, cada susurro del pasado, hay una verdad latente, una verdad que no necesita gritar para existir. Y tú, que has llegado hasta aquí, ¿estás seguro de que conoces el mundo en el que vives?